estipular para el caso de el entrenamiento de animales en espectáculos públicos y privados, que en la mayoría de las provincias ya están prohibidos, o, por ejemplo, en el entrenamiento, hay un caso en Mendoza que está imputado y fue elevado a la causa a juicio ahora, de un policía que en un entrenamiento de un animal de la división de canes le provocó justamente, no simplemente con instrumentos de estímulo, sino un castigo realmente que generó en la muerte de ese animal. Esto es justamente lo que veíamos recién, que es muy propio de lo que se ve en las imágenes de los animales que se someten a esas conductas tradicionales que se llaman jineteadas, domas, etcétera, etcétera. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionales descanso adecuado según las estaciones climáticas. Obviamente reitero lo mismo del lenguaje, ¿no? El animal no trabaja, lo hacen trabajar, no tiene un régimen, no sabemos cuántas horas, no sabemos si no está bajo el régimen de la ley de contrato de trabajo, que trabaja 8 horas, que tiene almuerzo al mediodía. Es decir, no tenemos el elemento para decir cuántas horas puede trabajar. En el caso mío yo diría no debe trabajar. Pero frente a la realidad concreta y la aplicación de esta norma, tenemos que tener la asistencia de un veterinario que diga si ese animal está en condiciones de trabajar, si las horas que trabajó son las adecuadas o no, y obviamente tener en cuenta las estaciones climáticas. No es lo mismo un caballo en el medio del campo o en una calle de tierra que en el asfalto en Buenos Aires con 40 grados de sensación térmica y desplomándose y muriendo en plena avenida Rivadavia. Lo mismo cuando no se hallan en estado físico adecuado. Generalmente, fíjense en esta imagen que la puse a propósito, los carros tienen ruedas y abajo tienen un cardan. Eso pesa muchísimo. Cualquiera que conoce la morfología de un caballo sabe que el solo hecho de trasladar eso ya genera el colapso del animal, que generalmente soportan mucho. Porque encima de eso se sube una familia encima, o como nos pasó a nosotros en un caso con Samba, transportaba baterías de auto robadas. O el otro día una caja fuerte robada, o una heladera. ¿Se imaginan ese pobre animal ya con ese peso propio del carro y encima todo lo que le ponen arriba? Y olvídense si va la familia del carrero, no encima. Esta era la foto anterior de lo que había en la panza de Bella, Simón. Este es un caso también que se intervino por 14346, que era un caso de un felino en un circo que fue secuestrado en Santiago del Estero. El inciso 5 es un inciso que también últimamente nos está proporcionando la posibilidad de denunciar lo que pasa detrás de las carreras de galgos. A pesar de que ahora encontramos una nueva normativa que no es nueva, sino que está la normativa que nos favorece mucho más como estrategia judicial. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. Los veterinarios, por código de ética, tienen prohibido suministrar drogas a los animales si no es por fines terapéuticos. Y en este caso hay muchísimos veterinarios que están bajo la mira de distintos colegios profesionales porque estimulan a estos animales o a los de las riñas de pitbull con drogas para poder rendir más en la pista. En el caso obviamente la 14346 tiene una pena de 1 año, pero hay una ley reformada, que es la ley de estupefacientes, que determina, y la ley de doping, que determina una pena mucho mayor que en este caso en la que nosotros queremos aplicar. ¿Por qué? Porque el objetivo es diferente. Acá en el caso de la 14346 tenemos que ir con el resultado de lo que produce justamente esa droga. En tanto que en la ley de doping solamente el hecho de suministrarle un medicamento para aumentar su rendimiento sin tener en cuenta el resultado final, si yo con una pericia, ¿sí?, en este caso de laboratorio, puedo
determinar que ese animal se le administró una sustancia medicamentosa para aumentar su rendimiento, ya configura el delito. Y en el caso de que ese medicamento encima sea considerado un estupefaciente, es un agravante. ¿Qué pasa? En este caso de la ley de estupefacientes y de la ley de doping, lo que establece es una pena. En el caso simple de un medicamento común, es decir, un medicamento común, pero que tiene como fin estimular el rendimiento de la carrera, en este caso de los galgos, tiene una pena de 4 años de máxima. En el caso de estupefacientes puede llegar a 15 años de prisión. 15 años de prisión. Son herramientas legales que también tenemos que empezar a utilizar los abogados animalistas, porque saben que en muchos lugares las carreras de galgos no están prohibidas, en otros lugares sí, pero en otros no. Empecemos a ver entonces qué hay detrás de esta explotación y justamente ver la crueldad, que también la podemos tipificar en esta conducta. Sigue obsesionado Benítez con el tema de la tracción animal equina, emplear animales en el tiro de vehículo que excedan notoriamente su fuerza, es lo que les decía recién. Fíjense si sumado a las ruedas, cardan, encima tiene todo eso encima. El animal termina el día y colapsa. En el artículo 3 ya se refiere a los delitos de crueldad. Y obviamente se imaginan que cada inciso tiene para hablar y casuística, no vamos a poder agotar el tema hoy. Pero fíjense, mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene del respecto de la especie animal o se realice por motivo de piedad. Mutilar un animal es un delito, excepto marcación, mejoramiento, higiene o motivos de piedad. Motivos de piedad generalmente son los casos de amputación y en los casos de los discas, ¿no? Nosotros en el campito tenemos casi 200 discas, de una pata, 2 patas, sin patas, y bueno, esa es una mutilación que no configura delito. Tampoco aquello que es cuando mejoramiento. Pero hay un acto de crueldad, de mutilación que sí configura delito en Argentina, que es la ablación de las cuerdas vocales de los animales y el corte de orejas y cola. No. Las preguntas después, pero te voy a explicar por qué no. Anótatela porque lo vamos a tratar por qué no. Fíjense, esto en Europa, ya en las, vamos a decir, exposiciones caninas, está prohibido porque está considerado una crueldad sin ser delito, obviamente, porque ellos no tienen estipulado en el Código Penal en muchos países de Europa. Hoy no ingresa ningún animal a pista, yo estoy en contra de las exposiciones, pero bueno, sé que existen, ningún animal a pista de ninguna raza que tenga corte de orejas o corte de cola, porque esté estipulado que es un acto de crueldad y de sufrimiento del animal. Y no configura ningún mejoramiento de ese animal, sino simplemente una mutilación o un sufrimiento. Así se declaró la asociación de esta raza en particular, que dice: debemos aprender a disfrutar de las orejas y rabos de nuestros perros y dar prioridad a su necesidad de poder comunicarse bien con los demás sobre nuestro gusto. El tipo de oreja que tienen los pitbulls, los doberman, los mastiff, justamente es una forma de comunicarse y nosotros se la estamos sacando. No es una cirugía estética para el perro, es una operación que solamente se practica porque su propietario considera que sin orejas y sin cola resulta más atractivo. Es simplemente una mutilación por estética. Entonces no está comprendido ninguna de las excepciones de este tipo penal, por lo cual es un delito en Argentina. Hay muchos veterinarios que hoy, conociendo esta normativa, se oponen a este tipo de prácticas, porque no van a ser justamente cómplices de un delito o autores de un delito. El inciso 7 es también un inciso que utilizamos mucho porque fíjense la cantidad de conductas que determina. Cada palabra es casi una conducta. Lastimar es una conducta. Arrollar animales intencionalmente es otra conducta. Causarle torturas es otra conducta. Sufrimientos necesarios, otra conducta. Y matarlos por solo espíritu de perversidad es otra conducta. Solamente con la primer palabrita, lastimar,
y con la que sigue más abajo, sufrimiento innecesario, le permitió a un juez en La Pampa condenar a 11 meses de prisión efectiva a una persona que abusó sexualmente de un animal. Y ustedes me dirán, no, ¿cómo efectiva? Sí, señores, efectiva. Porque esta persona tenía una condena en suspenso, entonces cometió este delito en ese periodo y se le convirtió en efectiva y fue preso. Ese fallo está hoy firme, porque llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta persona tuvo que cumplir su pena en una alcaidía, porque se imaginan si va al penal. Los códigos de los internos en las cárceles con respecto a las personas que violan a mujeres, a niños, es muy firme. También es con respecto a los animales. Entonces, por su seguridad, porque no iba a sobrevivir, se lo detuvo y se lo tiene detenido en una alcaidía. Cumple su pena ahí. Arrollar animales intencionalmente, es lo que yo les decía, es un delito doloso, ¿sí? Entonces, se requiere la intención. Y desgraciadamente se ve gente que arrolla animales porque acelera, porque ve que es un perro. Entonces, no importa y acelera. Bueno, tómenle la patente porque está dentro de esta conducta. Causarle torturas. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, lastimar. Marcelito fue baleado por su dueño, entre comillas, porque se portó mal, con una carabina 22 y le pegó 3 tiros a corta distancia en el porche de la casa. Obviamente Marcelo, hasta el día de hoy, tiene los proyectiles en su cuerpo porque no pudieron ser extraídos, porque los tiene en un lugar donde puede correr riesgo su vida, pero gracias a que una vecina que vio cuando le tiraba los tiros y que el animal cayó y le tiró una manta encima porque pensaba que estaba muerto y vio que la manta se movía y llamó a la policía y denunció y testimonió y lo rescató a Marcelo, hoy Marcelo está vivo, la persona tuvo una suspensión de juicio a prueba, una probation, su caso fue elevado a juicio y la defensa propuso pidió la suspensión de juicio a prueba, pero Marcelo está hoy así en el campito, vivo. En el caso de Chicho también es un caso de lastimar intencionalmente. Era un perrito que vivía en la puerta de una comisaría en Lomas de Zamora y pasó una moto con 2 personas, vamos a decir, que le tiraron un botellazo. Inmediatamente salieron los patrulleros detrás a detenerlo, lo detuvieron. Chicho fue atendido en una veterinaria porque quedó tirado inconsciente y la fiscal interviniente en el caso de Lomas de Zamora, que es una fiscal especial con competencia en los delitos contra los animales de la 14346, ordenó su inmediata detención porque fue detenido en flagrancia y esa persona quedó detenida porque también tenía una condena en suspenso y un pedido de captura. Así que Chicho realmente lo sacó de las calles y salvó a muchas personas de Lomas de Zamora que sigan cometiendo delitos. Es un animal que fue atropellado y esto es lo que les decía de lo que comprende este término torturas, quemar, empalar, ¿qué más le puedo decir? Los animales de laboratorio sufren a diario estas torturas. Este es Nicky hoy está bien en el campito, pero fue rociado con ácido por unos chicos. Sufrimientos innecesarios, todo lo que se puedan imaginar. Desde lo que les decía, el estrés por cautiverio, hasta que un animal pierda su oreja por llegar a este estado, hasta lo que padeció el mono Carayá en esa casa y en el traslado hacia ese lugar. Es decir, hay muchísimos casos en donde se puede justamente utilizar esta conducta para hacer la denuncia. Después les va a hablar también Gerardo de todo su miedo y el estrés que padecen los animales, que también puede ser por finito, y ni decir los animales que son transportados en las aulas de los circos, ¿no? Son animales víctimas de tráfico. Y por último, en este inciso, matarlos
por el solo espíritu de perversidad. Esto fue hace poquito, intervino el doctor Horacio Pato, un animal que fue despellejado vivo en Santiago del Estero. En este caso, fíjense que la conducta nos exige un elemento subjetivo, que a veces los jueces no querían aplicar, como es el espíritu de perversidad. Hoy por hoy, yo creo que empalar a un animal, despellejarlo vivo, no cabe duda que es un acto de perversidad. Ustedes dirán, pero el que comete un acto así es inimputable. No es inimputable, es muy consciente de lo que hace, y la mayoría son imputables. Frodo, un pitbull, que por el solo hecho de ser un pitbull, un cachorro de 1 año y medio, que tuvo la osadía de escaparse y pararse en la puerta de una librería en Corrientes, padeció esta muerte perversa. Según cuentan los testigos del lugar, Frodo estaba ahí en la puerta de esta librería y el dueño de la librería tenía un caniche, entonces temió por la vida del caniche, lo sostuvo. Frodo no reaccionó en ese momento, que lo podría haber mordido, no hizo nada, pidió un cuchillo, le trajeron un cuchillo y lo asesinó. Eso generó una movilización de todo el pueblo de Goya en Corrientes pidiendo justicia para Frodo, la denuncia penal de la mamá de Frodo y la constitución decretante de una ONG correntina. Los envenenamientos. Los veterinarios me pueden decir cómo es una muerte por envenenamiento con estrinina. Es una muerte de una perversidad absoluta. Esto lo vemos a diario en el interior del país. Hace poco, en Deanfunes, 500 animales se encontraron envenenados y el envenenamiento era de un empleado municipal que había recibido la orden del ministerio de que elimine a los animales de la calle porque por una cuestión turística molestaban al aspecto de la ciudad. Justamente se hizo la causa penal, se constituyeron en querellantes varias ONGs y la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba, en este caso. El inciso 8 también es muy utilizado porque prevé esta conducta que las quieren todos los lugares donde quieren instaurar el delito de maltrato animal, que es no la prohibición. Acá directamente es que se considera delito en Argentina desde 1954 las riñas de animales, ya sean perros, ya sean gallos y, ¿por qué no?, esto que acabamos de descubrir ahora, que es riña de caballos, a muerte. Esto ocurre en la provincia de Buenos Aires. Todas estas conductas son delitos. El único problema que tenemos los abogados para denunciar estas causas es que el tipo penal nos exige realizar, es decir, agarrarlos en el momento infraganti. Los actos previos, los actos posteriores no son considerados delitos. Es decir, el hecho que yo tenga en mi casa un pitbull para pelea, que lo entreno para pelea, a no ser que descubra que ese entrenamiento ya de por sí configura una crueldad, el solo hecho no es tipificante de esta conducta, ni tampoco lo posterior. Cuando hicimos el allanamiento en Mendoza, se hizo en el momento que se estaban desarrollando las peleas, en 2 casos. Una en esa que les contaba hoy a la mañana en la montaña en Mendoza y otro en Luján de Cuyo, donde padre e hijo sacaban a sus perras pitbulls agarraban a algún callejero que andaba dando vuelta a ir, se lo ponían como cebo de pelea, se hacía la ronda de vecinos, apuestas y obviamente hasta la muerte del animal. En ese caso también una vecina denunció el hecho, apareció la policía en el momento, secuestró a las perras, detuvo al padre e hijo y algunos participantes en ese momento que habían apostado, porque también hay una cuestión acá, una infracción por la clandestinidad de las apuestas. El padre fue a juicio oral, fue condenado por el delito de crueldad animal, justamente por realizar riñas de animales, y el hijo fue sobreseído por inimputable porque tenía 17 años. Los 2 animales, supuestamente agresivos, supuestamente potencialmente peligrosos, como quieren decir algunos, ambos fueron dados en adopción y viven en familia sin ningún problema, e inclusive con otros animales después de una resocialización como corresponde a través de un profesional. Estos 2 gallos fueron secuestrados en una causa muy importante en Salta, en la ciudad de Salta, en donde yo escuchaba el otro día un abogado, muy ignorante él, que le hacían una nota en televisión y decía que en Salta estaban legalizadas las riñas de gallo, desconociendo que es un delito penal en Argentina. Bueno, menos mal que los fiscales sí saben que es un delito en Argentina e hicieron un procedimiento porque una vecina llamó
porque vio que en la casa de enfrente estaban varios autos parando y bajando gallos que son muy característicos como los tienen preparados con las espuelas y todo eso. Y bueno, denunció, llegaron cuando se estaba desarrollando la riña y detuvieron a las personas que lo organizaron y pudieron secuestrar más de 30 animales, algunos por el estado en que ven murieron, no sobrevivieron, pero bueno, eso causó una conmoción social en Salta y una advertencia también para todos aquellos que desarrollan esta actividad clandestina y que es un delito. Cuando sigue el artículo dice riñas de animales y después dice parodias en que se mate, hiera o hostiliza a los animales. Esta palabrita parodia, yo no sé si también estratégicamente en su momento Benítez como un visionario la puso, porque fue utilizada por una organización en Córdoba para ingresar una denuncia por las jineteadas de Jesús María, considerando que las jineteadas justamente es una parodia. Ustedes saben que los animales que se ingresan a las jineteadas son animales totalmente mansos, que se los estimula y se los entrena para hacer todo eso, y obviamente, fíjense lo que utilizan. Me parece que de simple estímulo, eso que tiene ahí no es, ¿no? Entonces, se realizó la denuncia y también se presentó un amparo para poder evitar este tipo de actividades delictivas. La denuncia, obviamente, por cuestiones políticas no prosperó, el amparo está apelado en Cámara. Y por último, por lo menos por ahora, quiero dejarles una idea de lo que va a pasar con la 14346 ahora que hay esta ola de reformas en el Código Penal argentino y en el Código Civil. En el 2005 hubo un intento de reforma de la 14346, creo que fue el que estuvo más cercano. Y cuando leí el debate legislativo y el proyecto, me preocupé muchísimo porque justamente reduce la protección penal solamente a animales domésticos. Es decir, que involucionábamos muchísimos años porque dejaba sin protección penal a los cautivos y a los silvestres. En este caso en particular, del proyecto que está hoy, el anteproyecto que está hoy presentado de reforma al Código Penal, si tengo que tener una esperanza es que por lo menos de todas las leyes complementarias del Código Penal la tuvieron en cuenta y la incluyeron. Creo que hay más de 2.000 leyes complementarias del Código Penal, es impresionante la cantidad. Bueno, la 14346 está en el artículo 207 del anteproyecto. El problema que tenemos es que después de 60 años, lo que vemos es que primero sigue estando la misma pena para el maltrato y la crueldad, siendo que no hay maltrato o buen trato, hay un trato. Ya la palabra maltrato la tenemos que erradicar de nuestro. Hay crueldad. La máxima que pone es de 2 años. Como les expliqué al principio, con 2 años siguen siendo inimputables los menores. Ahí tampoco avanzamos nada. No avanzamos ni con la pena, no avanzamos ni con la sanción a los menores de 16 a 18 años. Y me preocupa mucho porque cuando ponen el máximo de 2 años, lo que dicen, como ya el argumento no puede ser el delito de daño, el 183, que establece 1 año, dicen porque vemos la legislación comparada internacional, que la comparada internacional es más o menos similar a 2 años. Yo les decía que poco habrán comparado, o que poco habrán leído legislación comparada. Porque acá tengo una norma de Puerto Rico, del Código Penal, que establece entre 8 y 15 años de prisión, considerando al maltrato agravado en animales. Esta norma fue utilizada en un caso que fue mediatizado y por Facebook vieron que ahora llegan las noticias a todos los lugares. Una persona que arrastró una yegua porque no quería andar en el carro, porque se desplomaba, la arrastró por un lugar, ¿se imaginan la fuerza para arrastrar una yegua? La arrastró, la terminó matando
y fue condenado a 12 años de prisión. 12 años de prisión en Puerto Rico. Entonces no sé qué legislación comparada leyeron los autores del anteproyecto. En cuanto a la prescripción, también me preocupa mucho, porque hoy las causas prescriben a los 2 años. Con esta pena siguen prescribiendo a los 2 años. Y en cuanto a la redacción, es lo más ambiguo que yo vi. Si teníamos ambigüedad con la 14346, ahora la tenemos peor, porque nos sacaron el espíritu de perversidad y redactaron de esta manera: matarlos cuando no existieran motivos razonablemente atendibles. Acá está la eutanasia, va. Entonces involucionamos, no 60 años, 100 años para atrás vamos. Entonces tenemos que ponernos a trabajar realmente para que esto no salga. Y algo de lo que me preocupa también, que siempre nos falta, son las figuras culposas. La mala praxis, la imprudencia, la negligencia, la impericia, el abandono, no están tipificados. Muchísimas gracias. Bueno, ahora los invito a pasar al break, así pueden disfrutar y ver todos los stands de las ONG que nos acompañan. Los esperamos en 10 minutos. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer al Instituto de Estudios de Derecho Animal por este espacio que nos han brindado. Como muchos seguramente me conocen, soy Juan Pablo Fernández, fiscal general en Bahía Blanca. Y agradecer al Instituto de CIA y a la doctora Adri que nos han permitido venir a exponer brevemente, sintéticamente, lo que estamos trabajando. Sobre todo en materia de maltratos y actos de crueldad respecto de los animales que tipifica la ley 14.346 y que han tenido una clase magistral en el día de hoy al respecto, de forma tal que es poco lo que puedo agregar sobre el contenido de esa ley, a lo que ya se ha dicho, y seguramente lo han escuchado de una forma mucho más acabada y mucho más completa de lo que puedo llegar a decir yo aquí, ¿no? Simplemente recordar que respecto del bien jurídico que protegen estas figuras penales, ha ido variando desde la época de su sanción y en un primer momento se ha hablado que lo que estas figuras protegían era el patrimonio moral del pueblo. Luego también se refirió al sentimiento social propio de un pueblo civilizado o al sentimiento simple y humanitario de la persona hacia los animales, pasando también luego por la protección de la biodiversidad y generalmente reparando poco o bastante poco, y en algunos casos en nada, sobre la propia existencia del animal y la conservación de la vida del animal, es decir, el derecho del animal a su propia existencia y a su salud. Normalmente, desde nuestra legislación, hemos considerado históricamente al animal en los términos en lo que la doctrina civilista lo ha catalogado como una cosa, y no como un ser vivo. Pero bueno, seguramente sobre eso y sobre los derechos del animal ya han sido suficientemente ilustrados y explicados de forma tal que quédense tranquilos que en estas jornadas no voy a agregar ni me voy a explayar sobre situaciones de tipo dogmático respecto de esa materia. Lo que sí, contarles simplemente lo que estamos haciendo desde la Fiscalía General para prevenir los actos de crueldad y de maltrato respecto de los animales, a partir de algo que, en mi opinión, muy pocas veces se da en la Administración de Justicia y, yo diría, en líneas generales, en la Administración en general, que es fundamentalmente las ganas de cambiar algo, ¿no? Lo que hoy motiva
mi presencia aquí es contarles esto, ¿no? ¿Cuántas leyes como esta, como la ley 14.346, no han funcionado? ¿Cuántos recursos humanos, técnicos se han desperdiciado? Muchas veces por falta de ganas. Creo que en esta materia no tenemos grandes problemas desde el punto de vista normativo. Tenemos normas suficientes. Hoy en día se habla mucho de reformar el Código Penal, de introducir todas las leyes que tenemos dispersas fuera del Código Penal como esta, ¿no?, dentro del Código Penal, y eso hace una buena sistemática, y me parece bien que esto sea porque obviamente la legislación penal se ha expandido de una forma muy grande y se ha alterado la sistematicidad de los códigos, pero en líneas generales, más allá de la necesidad que haya de ayornar nuestro Código Penal y de sistematizar de una forma correcta las distintas figuras, creo que nuestros problemas fundamentalmente no son normativos, sino son de operatividad de los agentes que están dentro de la Administración, en este caso la Administración de Justicia y la Administración de Justicia Penal. Nuestros problemas, en síntesis, son más humanos que jurídicos. Bueno, y aquí es lo que quiero contarles, que en el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca hay ganas de cambiar las cosas, hay ganas de cambiar la realidad que no nos gusta, hay ganas de hacer funcionar a las instituciones conforme lo establecen las normas jurídicas. Vemos muchas veces, y nos hemos cansado de ver que muchas veces las normas son claras, pero la operatividad de la misma no rige, no tiene vigencia. Y estas ganas se advierte a partir de un equipo de trabajo que se conformó precisamente porque tenían ganas, espontáneamente y de hecho, para resolver problemas y mejorar la respuesta del Ministerio Público Fiscal frente a estos actos de crueldad y malos tratos. El caso que seguramente conocerán, que ha sido reciente y que más ha sensibilizado a la opinión pública de la ciudad, ha sido el caso de Morocha. Seguramente todos los que están aquí lo conocen porque ha sido muy difundido, ha salido por todos los medios de la ciudad y obviamente en las redes sociales. Bueno, así que la propia actividad que motoriza estas ganas fue dando paso a un proyecto de instrucción general que seguramente lo voy a estar firmando durante la semana que viene, porque quiero antes intercambiar con la gente que se aboca a esta temática, con el propio instituto, porque seguramente los proyectos, por más bien pensados que estén, si se abren y se consultan, generalmente suelen enriquecerse, de forma tal que antes de ponerlo en funciones y en práctica y en vigencia, esta instrucción general la vamos a consultar para ver si se puede enriquecer aún más de lo que ya se ha hecho, ¿no? Pero esta instrucción tiene por fin operar de una forma determinada sobre las causas penales en esta materia, en cuestiones de malos tratos y actos de crueldad, para posibilitar que desde el Ministerio Público Fiscal se brinden mejores respuestas para evitar, en primer lugar, estos hechos de maltrato, de crueldad, y hacer cesar lo antes posible sus efectos. Muchas veces vemos que se denuncia un hecho por un acto de crueldad o un maltrato, y no obstante eso, la respuesta tarda en llegar, y mientras tanto la situación antijurídica en la que se encuentra el animal continúa y perdura, porque no se toman las medidas en tiempo oportuno, cuando a lo mejor con ganas se puede llegar a tomar esas medidas, y también, por supuesto, mantener la vigencia de la normativa penal a través de la sanción, con el fin, por lo menos con el fin que creo yo que tienen las sanciones penales, de prevenir la reiteración de hechos delictivos, ¿no? El fin, para mí, respecto de la pena, sé que sobre esto hay distintas teorías, pero es más, algunos sostienen que no cumple ningún fin, la pena que es un ejercicio arbitrario del poder, pero bueno, yo particularmente no creo eso, y si sostuviera eso tendría que irme de la función. No creo que la función de la pena cumple un fin preventivo general para evitar la reiteración de hechos en el futuro. Bueno, pero así
a través, primero de los hechos, se ha conformado un equipo de trabajo en el ámbito de la Fiscalía General que es voluntario. Y fíjense bien que les digo un equipo de trabajo voluntario, ¿no? Algo que se ve poco, que voluntariamente operadores del sistema penal, empleados, letrados, se ofrecieron para trabajar en esta temática, lo que desde mi humilde opinión garantiza el éxito de ese trabajo, porque cuando se trabaja con ganas y se quiere operar sobre la realidad para poder cambiarla, bueno, estamos más cerca de cambiarla que cuando se trabaja de una forma a desgano o sin una gran motivación, ¿no? Para mí ese es el gran problema que tiene la Administración de Justicia y la Administración en general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que estar consustanciado con los fines de la organización para poder hacer actuar esa organización de una forma eficiente conforme a esos fines. No existe organización que funcione bien si sus propios componentes no están consustanciados con los fines de la misma y buscan su logro, ¿no? De forma tal que hemos formado, primero en los hechos y luego la instrucción general para plasmarlo y darle una mayor profundidad y continuidad a este equipo de trabajo dentro de la Fiscalía General para trabajar en esta temática, que va a tener una serie de funciones que se van a convertir en acciones y en primer lugar va a ser servir de canal de comunicación entre las unidades funcionales de instrucción y juicio y la comunidad, brindando información recíproca. ¿Qué significa esto? Que van a canalizar la información de la comunidad hacia la UFI, es decir, hacia la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, que es el organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de investigar, perseguir y sancionar estos delitos, y a su vez a canalizar la información desde la UFI hasta la comunidad para que la comunidad sepa y pueda seguir qué es lo que pasó eventualmente con su denuncia y qué es lo que pasó con la causa, porque evidentemente se trata de hechos que tienen un interés público. Entonces, el equipo de trabajo va a canalizar la información desde la comunidad hacia la unidad fiscal y desde la unidad fiscal hacia la comunidad. Va a centralizar la información, porque muchas veces las causas están dispersas, se pierde el conocimiento, existen hechos que tapan a su vez a otros hechos porque son más graves, porque causan mayor alarma social. Entonces se van dejando de lado otros hechos y justamente hablábamos acá con los colegas que muchas veces estas causas caen en una situación de prescripción de la acción penal, es decir, caen en la impunidad producto de una falta de seguimiento y de una falta de atención adecuada conforme a lo que la norma penal indica. Entonces es importante para esto centralizar la información y la atención de los eventuales denunciantes sobre estos hechos, generando un espacio físico adecuado para poder atender estos hechos y estas denuncias de estos hechos, ¿no? Obviamente también dentro de ese espacio y dentro de este equipo de trabajo recepcionar las denuncias y también formularlas de oficio cuando llega a conocimiento de este equipo algún hecho delictivo, de maltrato o de un acto de crueldad respecto de los animales, ¿no? Y en esta materia cumple una función esencial, un espacio virtual dentro de las redes sociales, como Facebook, que aprovecho aquí para señalárselas, que se va a llamar es una página dentro de Facebook que se llama Causas de Maltrato Animal, Fiscalía Bahía Blanca, que va a permitir realizar y gestionar a través de ese medio de comunicación, canalizar la información desde la comunidad hacia las UFIG y viceversa, desde las UFIG hacia la comunidad informándola, como ha venido ocurriendo en el caso Morocha. Si alguno lo ha seguido, puede ver cómo a través de esa red social y obviamente también de contactos personales se fue gestando ese flujo en la información que posibilitó avanzar y tomar intervención dentro de ese caso en particular, ¿no? Fíjense la importancia de esto que muchas veces cuesta, sobre todo en organismos tan conservadores como es el Poder Judicial, que una de las últimas innovaciones que han tenido
los espacios dentro del Poder Judicial, creo que ha sido la Lexicon 80 y la Olivetti de carro largo, ¿no? De carro ancho para hacer los formularios. Ahora interactuamos en las redes sociales de Facebook, ¿no? Que esto es una herramienta formidable desde el punto de vista de la comunicación social, que nos permite, en definitiva, gestionar adecuadamente ese flujo de información para posibilitar una intervención efectiva y pronta. Por ejemplo, y para que se entienda, van a poder, a través de la red de Facebook, formular denuncias sin necesidad de tener que ir hasta la Fiscalía General, hasta la oficina de denuncias o hasta una comisaría a presentar una denuncia con la demora que ello conlleva, con la espera, con un montón de circunstancias. Entonces, tratamos de agilizar, sobre todo a través de mecanismos de este tipo que permiten hasta la documentación del hecho ilícito, como por ejemplo a través de la fotografía, ¿no? Cualquiera que use y que esté en las redes sociales de Facebook o cualquier otra red social puede ver cómo no solo es una herramienta de comunicación, sino que también a través de allí se transmiten imágenes, filmaciones, que muchas veces son la documentación del hecho ilícito que permite a partir de allí tomar intervención a los organismos estatales. Entonces, van a poder formular la denuncia, no desde el punto de vista formal en los términos del Código Procesal, pero sí la denuncia en el sentido del anoticiamiento del hecho al Ministerio Público Fiscal, y a partir de allí el equipo de trabajo va a canalizar formalmente la denuncia, va a generar el expediente y se la va a pasar al fiscal que corresponda conforme al turno para que pueda investigar el hecho y tomar intervención como corresponde de conformidad con las normas jurídicas. Este equipo de trabajo también va a coordinar las reuniones con los interesados y los va a asistir en sus presentaciones judiciales cuando así quieran hacerlo, como ha ocurrido con el caso de esta perrita morocha. Realizar un permanente monitoreo de las causas penales y propender al impulso de las mismas, llevando un registro al centralizar la información, lo que va a permitir también un análisis y un control de la gestión, es decir, de qué es lo que ha pasado con esas causas con posterioridad a la denuncia, poder hacer un seguimiento y a ver cuál ha sido el resultado, poder hacer un análisis y determinar cuáles han sido los inconvenientes para que esa causa avance, y cuáles han sido las dificultades, qué es lo que ha pasado en torno a este tipo de denuncias y cómo y a qué resultados ha llevado. Es decir, si las investigaciones han avanzado hacia una etapa posterior, a través, llevando el hecho al conocimiento de un tribunal en juicio oral, o si por el contrario han sido archivadas o han sido desestimadas. Lamentablemente, muchas de estas causas, por no decir la gran mayoría, terminan siempre con una resolución de archivo o a través de una desestimación por prescripción, y esto ocurre por prescripción de la acción penal, y esto ocurre precisamente porque las agencias estatales, entre ellos el Ministerio Público Fiscal, no actuó adecuadamente en tiempo y forma para evitar que la acción se prescriba, ¿no? Y obviamente también este equipo de trabajo va a articular y a trabajar con las agrupaciones y organizaciones civiles que se encuentran ya trabajando en esta materia para posibilitar una mayor eficacia y una mayor intervención y una mejor intervención en esta materia por parte del Ministerio Público Fiscal. De forma tal que, en líneas generales, esto es lo que quería contarles, qué es lo que estamos haciendo. Sé que ya lo avanzado de la hora, son 8:15 y todavía a los colegas le queda temario por desarrollar. Obviamente estamos dispuestos al diálogo. Si quieren hacer alguna pregunta, lo vamos a hacer. Seguramente esto que les dije brevemente ya está plasmado en la redacción, que es un proyecto de instrucción general, que seguramente luego de consultarlo y ver si lo podemos enriquecer aún más con algún aporte de particulares que les interese sobre esto, seguramente la semana que viene la estaremos firmando y poniéndola en vigencia para ya estandarizar un modo de actuar en esta materia. No sé, por mi parte, esto era lo que quería decirles. Si alguien quiere realizar alguna pregunta de la operatividad o de cómo va a funcionar o de alguna circunstancia que me estoy olvidando, con todo gusto la evacuaremos. Perdón,
Vamos a hacerle unas pocas preguntas al fiscal general.